Domingo 3 de septiembre y arrancamos el RST número 145 para inaugurar este mes. Tenemos con nosotros a Julio. Julio, buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Qué pasa? Buenos días, Juan. Pues nada, aquí hoy tenemos tormenta, Tormenta. Bueno, sí, lloviendo después de muchos meses. pues entonces faltará. Se invierten los papeles, ¿eh? Porque aquí ahora, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Como habían predicho, que parecía que iba a caer aquí la del pulpo y no. La verdad que está tranquilo. De hecho, estoy viendo hasta el sol. Increíble. Venga, pues oye, hoy tenemos, Julio, tenemos por delante, nos han pedido, bueno, aparte de los dos índices habituales, tres índices, perdón, habituales, hoy veremos o echaremos un vistazo también al CAC 40 y al FTSE inglés, que son una de las peticiones, más luego seis acciones españolas que nos habéis solicitado a través de los canales habituales, como son, bueno, pues o el grupo de WhatsApp Oxygen internos de suscriptores o a través de Twitter. Ya sabéis que la plataforma, si la queréis probar, tenéis unas 2 semanas para poder probarla y conocernos cómo funcionamos por dentro. Dejaré de compartir pantalla porque vamos a ver inmediatamente ya el IBEX 35. Hoy es, como es día 3, como es día 3, hoy es interesante también ver los gráficos mensuales, ¿no? Porque estos gráficos mensuales bueno, nos indican bien a medio plazo la situación, ¿no? Y además, como ha finalizado, acaba de finalizar un mes, bueno, pues tenemos por el mensaje definitivo de la vela, que es lo que nos interesa, ¿no? El análisis mensual a mitad de mes bueno, pues nos puede dar alguna indicación, pero no suele ser muy fiable, ¿no? Y muy eficaz. Bueno, en pantalla tenemos la estructura habitual. ¿Eh? Aquí tenemos el gráfico en marco temporal semanal y aquí en marco temporal diario, porque ya sabéis que nosotros nos centramos principalmente en el análisis swing trading, es decir, operaciones a corto plazo, aunque el matiz de siempre, cada concepto que veáis que exponemos en estos vídeos, eh, es aplicable cada concepto a cualquier marco temporal que estéis utilizando. Por lo tanto, os sirve tanto para operaciones más intradía, más de corto plazo incluso, o para core trading o largo plazo, ¿no? Bueno, IBEX 35, ¿qué estructura tiene? Bueno, ya sabéis lo de siempre, ¿no? Lo primero que hacemos es tratar de encontrar en qué etapa del ciclo de vida de Stan Weinstein se encuentra este valor. Y de momento, pues a duras penas, pero yo lo considero todavía una etapa 2. Fijaros como los mínimos relevantes que vienen marcados por estas flechitas, a través del indicador este máximo y mínimo relevante que nos han desarrollado Ismael para las personas que sois suscriptoras y que podéis descargar directamente desde la plataforma, os salen directamente los mínimos relevantes, ¿no? Que, bueno, por aprovechar, el concepto es que es un mínimo que tiene tres mínimos más altos a la izquierda, 1, 2 y tres mínimos más altos a la derecha, 1, 2 y 3. ¿Vale? Bueno, pues esto, por eso nos sale que como este mínimo lo cumple, por eso nos sale la flechita, ¿no? Esto, bueno, lo tenemos aquí, pero claro, la gente que lleva tiempo pues ya ni siquiera lo necesita porque visualmente lo ve. Lo que nos indica de una manera sencilla es que los mínimos relevantes continúan siendo crecientes. Y mientras eso ocurre con una media de 20 alcista y una media de 40 es alcista, bueno, pues tenemos la definición objetiva, no líneas de tendencia, objetiva, de que tenemos una etapa 2 alcista. ¿Qué pasa? Porque decíamos, y decía Julio en la anterior semana, bueno, que estamos ya ahí un poco en el límite, porque cuando el último impulso, este, ¿eh? Este alcista, fijaros, desde el mínimo relevante hasta el máximo relevante, que es este, vais a ver lo que aparece ahí la flechita, ¿lo veis? Ahí está. Es eliminado en torno al 80%, 85%, bueno, pues está justo casi en el límite. Ya sabéis que nosotros nos marcamos el 90 para empezar a decir que sería el comienzo de una etapa 3. Se ha quedado, cogemos al cierre, cogemos como referencia los cierres, se ha quedado un poquito por debajo y de momento, pues por eso mantenemos lo que llamamos estructura de etapa 2, aunque la verdad que con bastante debilidad. Esta semana habíamos tenido un arranque muy fuerte, un arranque muy fuerte que se ha fastidiado, ¿no? Se ha estropeado un poco desde el punto de vista alcista hasta dejarnos, pues bueno, una vela con más dudas, ¿no? Alcista, sin duda, pero con más dudas. Vamos a verlo ahora en el gráfico diario. Así que de momento, etapa 2 en marco temporal semanal. Si saltamos al diario, bueno, pues aquí llegamos a tener casi una etapa 4, un comienzo de una etapa 4, pero son estas que son súper rápidas y para mí aquí ya estamos en una etapa 1, ¿no? En una etapa 1 en la que ya tenemos un cierre, 2, 3, 4, bueno, pues 5 cierres por encima de una media de 20 que ya está creciendo, y es lo que, bueno, más o menos lo que considero una etapa 1, que después de una exhalación,
Después de una exhalación, pues ha comenzado una inhalación. Donde ya lleva 3 velas rojas y por el aspecto parece que puede continuar un poquito más esa caída, ¿no? Parece que podría tener cierta continuidad, aunque no espero que mucha más, ¿eh? Vamos a verlo ahora en los gráficos complementarios. Si vemos el mensual, vamos a ver el mensual que nos indica. El mensual nos indica que, bueno, tras este arranque que llegó al objetivo, a uno de los objetivos, que es la media de 200, ha comenzado una inhalación, ¿eh? Una inhalación. Fijaros que el mes termina así, ¿eh? Así es como termina el mes, esta vela, que es como, bueno, pues como un intento de caída que no perdió los mínimos anteriores y que nos quedó en formato de bottom tail, ¿eh? Bottom tail. Bueno, la bottom tail ya sabéis que nos suele indicar continuidad alcista, pero para ello la condición indispensable, obviamente, es que supere el máximo anterior, a cierre. Entonces, de momento, pues eso no está ocurriendo. Sí nos indica, ambos, sí nos indica que aquí está la demanda, ¿eh? En esta zona está la demanda, ¿lo veis? Porque ya ha rebotado 2 veces. Vamos aquí, eso trasladado aquí debe ser algo parecido a esto de aquí, esta zona de aquí. Y bueno, ahora ha empezado la semana y el mes con caídas, ¿no? Pero que esperamos que no tengan demasiada continuidad. Si vamos al gráfico horario, vamos a ver cómo, bueno, pues evidentemente vamos a imaginárnoslo desde el punto de vista diario. Pues tenemos una subida y tendremos, bueno, pues el comienzo de una etapa 3 y una etapa 4. Si pasamos al horario, aquí lo tenéis. Vemos la subida, un techo redondeado y ya el comienzo de etapa 4 con ya la media de 20 bajando, la media de 40 girándose y con estructura de máximos y mínimos relevantes decrecientes. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta caída? Objetivos de esta caída, como siempre, en cualquier marco temporal, lo que os decía al principio, cualquier concepto lo podéis aplicar a cualquier marco temporal, es la zona de soporte menor. ¿Ok? El primer objetivo después de una exhalación siempre es el objetivo del soporte, la zona de soporte menor, que en este caso nos lleva a los 9.400 más o menos, que es más o menos también donde pasa la media de 200, que ahora mismo ya está en 9.389 en sentido ligerísimamente ascendente. Por lo tanto, no me extrañaría que el precio pudiera caer un poquito más hasta llegar hasta esta zona, a pesar de que ya lleva 5 velas seguidas rojas, ¿no? Puede tener algún intento de irse para arriba, pero igual el rebote de verdad puede aparecer en esta zona. Julio, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué podemos dar Sí, adicional? No sé si eh, compartes o si... no, así con tu... de hecho, lo comentábamos el miércoles en el meeting, ¿no? El meeting comentamos que lo normal es que el final de semana tuviéramos el inicio de la inhalación. Pon el diario. El inicio de la inhalación en busca de la media de 20 y que lo lógico sería ahí buscar la zona de los 9.400 donde tenemos la primera zona de soporte que constituye bueno, las mechas anteriores y el hueco, ¿no?, que nos dejó. Ujú. Buscar la zona del agulamiento para buscar el primer patrón de compra uno, ¿no? Y que bueno, y que realmente en horario, como has dicho, confluye además la zona de la media de 200 plana, es una buena zona de parada, ¿no? Vale, perfecto. Pues sí, sí, está claro que más o menos ese es el enfoque y ese es el escenario que nosotros barajamos. Ya sabéis que nosotros no somos adivinos, evidentemente la función de un trader no es adivinar, es simplemente generar escenarios, desde nuestra opinión, es generar escenarios y tratar de aprovecharse cuando se cumplen esos escenarios, ¿no? En el momento que nosotros generamos un escenario que la realidad, el precio, porque al final lo único que vale es el precio, nos dice que estamos equivocados, lo único que tenemos que tener es la cintura necesaria para decir, para reconocer, el escenario que yo pensaba no es el correcto, tengo que adaptarme a este nuevo escenario, ¿no? Entonces, esa flexibilidad y esa gestión de stops y esa rapidez es parte del éxito, ¿no? Entonces, ese es el que Lo que acabamos de sí, comentar. por comentar un poquito más, Sí. encuadrar los distintos marcos temporales, lo que sí sería clave para el lado alcista es que la zona de los 9.400 se acabaran manteniendo esta semana, ¿no? Ujú, Porque de perderse esta semana ya, bueno, la bottom tail que nos dio esta semana, con ese hueco alcista, ya se anularía y ya empezaríamos a pensar ya en estructura de etapa 3, ¿no? ujú. Sí. Semanal, ¿no? Entonces yo Esa- creo que por lo la tanto, zona clave esta semana es la zona de los 9.400, ¿no? por lo Si tanto, hay un tenemos. giro, si hay un giro ahí alcista, pues perfecto, porque sería el inicio, bueno, de la futura etapa 2, ¿no? Ujú. En marco temporal Marco diario y temporal, diario. confirmaría que de momento continuaríamos en etapa 2. Hay momentos en los gráficos que son claves, ¿no? Y son muchos de transición y muchos claves. Por ejemplo, todo este tramo de aquí es lo que llamamos momentos, bueno, alcista, pero de transición. ¿Por qué? Porque estás dentro de una etapa 2. Pero claro, cuando llegas a zonas importantes, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo a zonas
que te marcarían la diferencia, esta zona, te marcarían la diferencia entre continuar en etapa 2 o empezar una etapa 3. Bueno, pues es uno de los momentos clave. Ya sabéis que lo que llamamos las fases de transición, de los que hicisteis el curso básico, incluso en el curso intermedio, lo conocéis. La fase de transición son los 4 puntos clave, porque es los que sobre todo en marcos temporales grandes, porque son los que te marcan, en el caso de un gráfico semanal, el movimiento del precio del gráfico para los próximos meses. Claro, no es lo mismo que esto continúe su camino alcista y supere esto, porque tendrás, en teoría, una buena subida, y que te pierda este nivel, porque entonces estarías empezando la etapa 3 y normalmente después de una 3 viene una 4. Por lo tanto, el escenario son los puntos clave donde se bifurcan los caminos, y dependiendo cuál se escoja, bueno, pues eso es lo que vamos a tener en el medio plazo, ¿no? Bueno, esto en cuanto al IBEX 35. Vamos a ver que de momento consideramos etapa 2 en marco temporal semanal. Vamos a ver también el Eurostoxx, que estaba por aquí está. Bueno, este, sin embargo, ya lo consideramos, o yo por lo menos ya lo considero etapa 3, por una razón que vamos a ver. Antes de ello, concepto, fallo de ruptura de continuación alcista. Cuando tenemos una resistencia, tenemos un arranque que lo supera. Bien, importante. ¿Puedes comprar aquí? Sin duda, pero en estos conceptos de resistencia, independientemente de cualquier marco temporal que sea, tenemos que estar muy atentos a la vela siguiente. A la vela siguiente. Fijaos que digo la vela siguiente, porque me da igual que sea la vela anual, la vela mensual, la vela semanal, me da exactamente igual. El concepto es el mismo. En la vela de un minuto, me da exactamente igual. En la siguiente vela tiene que tener continuidad a cierre. Y en este caso, ¿qué ha ocurrido? No solo eso, sino que ha negado nuestro motivo de entrada. Por lo tanto, cada vez que ocurre eso es lo que llamamos fallo de ruptura de continuación alcista, y el objetivo es que se vaya a la zona, objetivo mínimo, es que se vaya a la zona de soporte previo. En este caso, bueno, pues es evidente que es esta zona de aquí, ¿no? ¿Y qué ha hecho el precio? Pues irse directamente a esta zona de aquí. Bien, esto en cuanto a este fallo de ruptura. En cuanto a las etapas, ¿por qué considero que aquí estamos en etapa 3? Bueno, porque ya veis que los mínimos relevantes ya no son crecientes. Eso es lo primero. Ya no son crecientes. Vemos como incluso que probablemente la semana que viene, si no hay un desastre, se convertirá en el siguiente mínimo relevante, también va a ser creciente. Y además, a cierre, vemos como, bueno, pues como están ya planos, ¿no? Una zona de soporte. La característica principal de una etapa 2 es que los mínimos relevantes son crecientes, y en este caso no lo está haciendo. A mayores de eso, otro de los conceptos es que fijaros cuántos cierres hay por encima de una media de 20. Por debajo, perdón. 1, 2, 3. Hay 4 cierres por debajo de la media de 20, que incluso ya no es alcista. ¿Lo veis la diferencia entre IBEX y Eurostoxx? Son diferencias significativas, ¿no? Y ahora mismo estamos en una etapa 3. Una etapa 3. Y incluso yendo un poco más allá, vamos a ver, fijaros las mechas como pues, están apareciendo por la parte alcista, no por la parte bajista. Eso significa que bueno, porque cada vez que el precio intenta irse hacia arriba, es decir, demanda, es rechazado por la oferta. Igual en este otro caso. ¿Lo veis? Vamos a verlo en gráfico mensual, a ver cómo nos encontramos. En gráfico mensual lo que nos encontramos es, bueno, pues una subida tremenda desde los 3.200 hasta los 4.400, una auténtica barbaridad, que tuvo un fallo de ruptura de continuación alcista, y que el precio tiene que irse como mínimo hacia la zona de soporte previo, ¿vale? Hacia la zona de los 4.200, por ahí, 200, sí, 200, 210, una cosa así, ¿vale? Ya que ya se fue en el mes pasado, que ya se fue, a ver si voy a eliminar esto mejor para que no haya tanto lío, aquí, a ver si lo borro, fuera, que ya lo hizo ahí, que esa es la vela de cierre del mes pasado, y que de momento ha aguantado, ¿no? Ha aguantado esta zona de soporte, que es la clave, porque en el caso de perder los 4.200 nos iremos directamente a los 4.000, hablando en números redondos. Vale, está comenzando una inhalación, y bueno, de momento parece que puede tener cierta continuidad. Vamos a verlo. Volvemos a la estructura habitual. Vamos a ver el diario. Vamos a ver el diario. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos una etapa 4, ¿no? Una etapa 4, porque los máximos relevantes son decrecientes. Este va a ser máximo relevante en la próxima sesión. Mínimos relevantes decrecientes, media de 20 bajando, media de 40 bajando. No, Juan, mínimos relevantes no son decrecientes ya. ¿Por qué no? Porque no estoy viendo espera. Es Claro. que estaba escondido aquí. Perdón, perdón, perdón. Cuidado, pues entonces igual nos empieza a cambiar ya algo. Fijaros, ya casi una etapa 1, podríamos decir. Estamos en ese momento de transición, ¿eh? Es verdad que si este hubiera sido máximo relevante, pues ya lo hubiéramos superado, ¿no? Pero estamos en ese giro
en ese giro entre 4 y 1. Ya tenemos 1, 2, 3 cierres por encima de la media de 20, y eso nos indica que ya podemos estar efectivamente en este fin de esta etapa 4. Primer aviso es que los mínimos relevantes sean crecientes, y es verdad que aquí estaba, que no estaba viendo este. Y la segunda pista es que, bueno, el precio se sitúa por encima de la media de 20. Es verdad que el viernes lo ha perdido, pero bueno, vemos como la media de 20 ya empieza a estar bastante plana. Lo más normal, a lo mejor viendo la subida vertical, lo más normal es que esta inhalación nos dé fallo de PV1, de perdón, de venta 1. Es decir, que haga esto, que pueda continuar un poquito más abajo, que tiene pinta, vamos a verlo en horario, yo creo que, y que se mantenga por encima de esto y que ahí empiece ya definitivamente esa etapa 1. Déjame ver el horario a ver si me aclara algo más, porque parece que viendo cómo ha rechazado estas subidas y cómo ha cerrado, da la sensación de que puede tener cierta continuidad bajista. Horario, aquí está, gráfico horario, para que veáis cómo encajamos todos los marcos temporales. Bueno, tenemos otra vez un techo redondeado, otra vez un techo redondeado, y como ya estamos en etapa 4, perdiendo mínimos relevantes, como ha arrancado con mucha fuerza, media de 20 bajando, perdiendo media de 200, y tercera vela, bueno, pues francamente yo pienso que esto tiene visos de continuidad, ¿no? Bajista, con sus vaivenes, eso está claro. Es decir, puede tener un poquito más de continuidad bajista para luego comenzar un poco de inhalación, pero bueno, dentro de lo que ya consideramos una etapa 4 bajista, cuyos siguientes objetivos serían pues, esta zona de aquí, esa zona de los 4.200 en este marco, y luego esta zona de aquí, la zona de los huecos, ya sabéis que es una zona de soporte. Estas que estamos marcando son las zonas de hipotéticas paradas. Así que me da la sensación de que vamos a tener, bueno, de que pueda continuar un poquito bajando, ¿no? Haciendo sus inhalaciones y exhalaciones. ¿Cómo lo ves, Julio? Sí, bueno, lo que lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Que el Eurostoxx, tanto el Eurostoxx como el DAX están más débiles, ¿no? Que el IBEX, ¿no? Que parece que está mostrando más fortaleza. De hecho, el giro en diario en el IBEX, mientras que esa inhalación se está quedando claramente por encima de la media de 20, que es claramente alcista, aquí la aguanta a duras penas y una media de 20 todavía bajista, ¿no? Mirad la diferencia. Lo que está comentando Julio es que en el IBEX esta inhalación está dentro de una media de 20 alcista. Sin embargo, si nos vamos al Eurostoxx, para que veamos la diferencia, fijaros lo que está ocurriendo, es que esta misma inhalación está ocurriendo con media de 20 bajando. Por lo tanto, eso es lo que llamamos fuerza relativa. De momento el IBEX está un poco más fuerte que su índice europeo. Yo creo que podemos tener una semana clave, ¿no? Clave en el sentido de que, bueno, en el IBE, lo que hemos comentado en esta semana va a definir si realmente continuamos con la etapa 2 que mantenemos ahí a duras penas o si iniciamos etapa 3, ¿no? Si esta Ujú. inhalación acabara perdiendo la zona de soporte, ¿no? Pues aquí exactamente igual, ¿no? Si esta inhalación tiene más continuidad y acaba perdiendo la zona del mínimo relevante previo, ahí en diario de los 4.200, pues al final en semanal acabará constituyendo el primer patrón de venta 1 de la futura etapa 4. Correcto, ¿Sabes? Entonces, bueno, correcto. yo creo que semana un poco clave para definir un poco, eh, porque si no es así, si realmente esta etapa 1 en diario acaba funcionando y se reestructura nuevamente al alza, yo creo que lo que podríamos haber tenido incluso una mínima etapa 4 con la mecha de hace 2 semanas, ¿no? Con Y que esta. se reestructurara nuevamente, ¿no? Pero bueno, a ver, por eso te digo que yo creo que tenemos una semana clave, ¿no? Sí, sí, es importante. También que esté la media de 200 por Mm. aquí hace bueno, yo sea, no sé si llamarlo optimista, para el lado alcista siempre hablamos bueno para arriba y malo para abajo, pero bueno, ya sabéis que eso a nosotros no nos gusta mucho, pero optimista en que aguante estos niveles, ¿no? De los 4.000 que es de la que comenta Julio. Bueno, Sí, vamos a ver esta semana. yo creo que un rango claro a vigilar, ¿no? Un rango claro ahí a vigilar entre la zona de los 4.230 y Ujú. la zona de los 4.340, ¿no? Esos 100 puntos yo creo que van un poco a delimitar el movimiento futuro, ¿no? Este rango, eso que comenta Sí. Julio. Vamos a ver el DAX, pero aquí vamos a pararnos menos porque está bastante similar. Tenemos el fallo de ruptura de continuación alcista, ¿lo veis? Aquí lo vemos clarísimamente cómo rompe, cómo no puede y cómo se vuelve otra vez al objetivo mínimo, ¿lo veis? Bien, aquí a través de esta vela, que es la vela número 33 de la semana 33, es cuando para mí, bueno, no, y aquí ya tenía etapa 3, empezamos a hablar de etapa 3. Es verdad que después tuvo la ruptura que a mí por lo menos me sorprendió y que fuera con tanta verticalidad y superando, pero claro, luego hizo el fallo de ruptura de continuación alcista para volver otra vez al escenario que parecía más viable. Pero bueno, etapa 3 media de 20 ya bajando, fijaros cierres, bajando, perdón, plana,
1, 2, 3, 4 cierres por debajo de la media de 20, bueno, etapa 3 básicamente. En diario, bueno, pues también vamos a ver, tenemos ya estructura, es muy similar, porque fijaros, también estaba escondido aquí tenemos la estructura, los mínimos relevantes ya no son decrecientes, entonces esta etapa 4 es el primer síntoma de que puede estar finalizando. Cuando lo analizamos la última vez y estaba haciendo esta animación, decíamos, oye, lo más normal es que haya una caída, fijaros, aquí la tenemos, esta caída, pero es una gran vela sólida que nace cerca de la media y que no tiene continuidad, es rarísimo. Es decir, cuando veáis una gran vela sólida que nace cerca de la media de 20, aquí la tenéis, y que es una potente vela, es lo que llamamos una GV, es una gran vela sólida, estas tienen continuidad 8 de cada 10 veces. Es decir, si yo veo, si estamos haciendo este vídeo este día, aquí, yo os diría, sin duda alguna, continuidad bajista, esto se va a ir a probar esto, ¿vale? 8 de cada 10 veces ocurre eso. ¿Qué pasa a las 2 de cada 10 veces? Pues que si un mensaje esperado bajista de 8 de cada 10 veces no ocurre, es evidente, es que se va a ir al lado contrario, sin duda alguna, y además con fuerza. Fijaros, y es justo lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, nosotros lo que aprendemos son patrones y comportamientos de velas, que al final es comportamientos humanos que están detrás, bueno, y no tan humanos ya, eh, que tienen una probabilidad de porcentaje de un determinado comportamiento, ¿no? Y realmente cuando ese, es lo que llamamos el fallo del fallo, ¿no? Cuando el comportamiento natural no lo hace, en realidad implícitamente te está dando el mensaje contrario, ¿no? Te está diciendo, oye, esto debería ir para abajo. En la vela siguiente tiene que ir para abajo sí o sí. Como no vaya, cuidado porque algo va mal. El mensaje es el contrario, y efectivamente. Al contrario, se da la vuelta y empieza ya con 1, 2, 3, 4 cierres por encima de la media de 20. Por lo tanto, podríamos hablar aquí bueno, pues ya de un intento de etapa 1, de etapa 1 en este marco temporal diario. Y de, Eh, de hecho, de hecho, Juan, nosotros la semana pasada comentábamos que incluso nos dejaba un patrón 1, 2, 3 bajista, ¿no? Y que sí, lo claro, normal es que tuviera continuidad, ¿no? Pero bueno, sí, sí. realmente el lunes arrancó con un Con hueco un hueco pro por arriba. encima de su primera zona de resistencia, ¿no? Con lo cual es Exacto. el mensaje es totalmente contrario, ¿no? Totalmente contrario. Efectivamente, son lo que llamamos un poco amagos. Vaya, para los futboleros, lo que os decía, lo que os digo mucho en los cursos, ¿no? Los que sois futboleros y tenéis cierta edad, claro, son lo que hacía el Outlook, ¿no? Que iba conduciendo con el balón mirando para un lado y pasaba el balón para el otro, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. El precio da todas las indicaciones de que se va a ir para abajo y sin embargo sale para arriba. Es un poco el efecto del Outlook, que podríamos decir. Eh, Vale, bueno, etapa 1, esto parece que va a tener más continuidad bajista. Vamos a verlo en horario, a ver qué nos dice. Bueno, vale, aquí tenemos ya la continuidad esta, giro. Aquí no tiene tanto techo redondeado como en casos anteriores. Fijaros que ya la estructura mínimo relevantes ya es decreciente y como, bueno, pues puede llegar ya a una zona importante, ¿no? Zona de soporte, ¿lo veis? Que además coincide con la media de 200, sí, de 200, perdón. Por tanto, me da la sensación de que hasta aquí puede llegar y ahí puede comenzar un pequeño rebote en este marco temporal. Vale, ahora vamos a la estructura habitual. Y ahora vamos a pasar a los, bueno, más índices, que son los que nos habéis solicitado. Empezamos por el CAC 40, que, bueno, pues va a replicar bastante. No, mira, no replica bastante, ya veo una diferencia. La primera diferencia que veo es que tanto Eurostoxx como DAX habían roto el máximo anterior. Este máximo lo habían roto. De hecho, habían hecho aquí lo que llamábamos el fallo de ruptura de continuación alcista, ¿os lo recordáis? Y en este caso, fijaros cómo ni siquiera ha llegado a romperlo. Por tanto, esto nos habla de esa debilidad en comparación con sus índices, los índices que acabamos de comentar, ¿no? Bien, no ha llegado y ha hecho un retest, está justo en la zona, o sea, llegó a la zona de soporte y desde aquí está Pero, rebotando. Juan, un detalle, un detalle. Dime, Es dime, aquí dime. se ve con más claridad bueno, la vela de la semana pasada un poco como trastoca todo, ¿no? Lo Ahí, normal ahí. sería una vela bajista, ¿no? Que continuara el Sí. movimiento bajista y acabara llegando a su zona objetiva, que era la zona del mínimo relevante previo, bueno, y al Ujú, final nos salta con un hueco alcista que, bueno, que ujú. acaba descolocando un poco Sí, todo, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, ver Exactamente. ahora si ese hueco que nos generó la semana pasada aguanta como zona de soporte o no, ¿no? Si Ujú. aguanta, bueno, pues cambiará el panorama, ¿no? Si no aguanta, bueno, pues tendremos continuidad por el lado bajista, ¿no? Sí, bueno, ahora en términos de etapa, si hablamos en términos de etapa, para mí esto es una etapa 3 por los motivos comentados, ¿no? La zona de soporte
haya tocado, media de 20 bajando, varios cierres por debajo de esa media de 20. Bueno, es lo que consideramos una etapa 3, al igual que Eurostoxx y al igual que DAX. Si vamos al diario, o sea, bastante, bueno, hay bastante batiburrillo, ¿no? Pero cuando vemos, cuando veo un gráfico que las medias están continuamente cortándose hacia arriba y hacia abajo, la verdad es que no es muy atractivo. Pero bueno, el concepto es que aquí estamos para mí en una etapa 1, ¿ok? En una etapa 1. Fijaros cómo ha pinchado. Cada vez que veáis una caída muy fuerte con una botón tail en la media de 200, eso es una oportunidad de entrada, ¿no? Como entrada aquí, como stop aquí y, bueno, objetivo como mínimo la media de 20, ¿no? A ver, tiene el mismo concepto que los anteriores. Fijaros, una gran vela sólida que nace cerca de una media bajista, esto es arranque bajista, incluso ese patrón 1, 2, 3 que comentaba Julio antes, que no se ha cumplido y que además abre con hueco al alza por encima de la resistencia anterior, igualito que creo que comentó Julio en el DAX. Y desde ahí, bueno, pues ha hecho una exhalación y ahora está comenzando una inhalación. Una inhalación hacia una media plana. Fijaros que está un poco intermedio. La media en el IBEX, esta misma media, en este mismo gráfico, la media en el IBEX está alcista. En el DAX está bajista. Y en el CAC está plana. ¿Lo veis? Esta es absolutamente plana. Entonces, bueno, ahí hay una. Parece que la semana pasada, el viernes, perdón, ha tenido un rechazo alcista y parece que va a tener cierta continuidad bajista. ¿Hasta dónde? Bueno, pues hay que buscar en marco temporal inferior algún tipo de zona de soporte. Lo haces así y, bueno, pues está en ella, está llegando justo en ella. Mirad, justo, justo. Aquí tenemos un mínimo relevante, marcado, aquí lo veis, y además está la media de 200, que tras una caída fuerte, bueno, pues puede actuar de soporte. Así que da la sensación de que el CAC 40 puede haber finalizado esta exhalación y que debería tener algún tipo de rebote. Julio, ¿cómo lo ves? Formas, yo lo que me destacaría un poco la distorsión en los marcos temporales, ¿no? Ujú. Mientras que en semanal tenemos una etapa 3, con lo cual Sí, lo siguiente sería una etapa 4. correcto. En diario tenemos ya una etapa 1, que lo Ajá, siguiente, lo lógico sería una etapa 2, ¿no? correcto. Ujú. No cuadran mucho ambos Bueno, puede escenarios, ser. ¿no? Y la única explicación que puede haber es porque desde aquí, desde aquí hasta aquí, hay un 4%, hasta los 7.500, y que puede hacer simplemente otro intento, irse hacia aquí arriba, y eso encajaría dentro de una etapa 1, etapa 2 a partir de este nivel, que llega hasta esta zona y que pueda o no pueda, y pueda Ujú. volver otra vez hacia abajo. Y ahí sí es donde la única forma que se estaría alineando esos marcos temporales. Entonces, eso es lo que habría que esperar, a ver si es así, porque si no, efectivamente, pero ocurre en todos los índices que están en esta situación. Venga, vamos a ver el último índice, me refiero, vamos a verlo a través del futuro, que nos pedíais, es el FTSE 100, aquí está, lo vemos a través del futuro. Y bueno, aquí lo que seguíamos, el análisis que seguíamos. Aquí en etapa, vamos a ver, fijaros que la última, estamos claramente en una etapa 3, ¿no? Cortando el precio hacia arriba, hacia abajo. Fijaros como aquí eliminó el 100% del último impulso alcista, desde aquí, desde esta vela etapa 3. Intentó ir hacia arriba, ya sabíamos que con esta verticalidad no iba a superar el máximo anterior y desde aquí, bueno, se nos ha caído. Bien, otra vez a la misma zona más o menos. Bueno, lo que podríamos considerar etapa 3, con una zona importante de soporte en los 7.212. Bueno, pues 7.200. Y que además si la pierde tiene un movimiento fluido, ¿no? Hacia los siguientes niveles. Si vamos al diario, bueno, Pero una cosita, es que sí, no pudiéramos considerar ujú. en semanal ahí una etapa 4 que pudiera estar finalizando con ese doble mínimo. Sí, en realidad, sí, 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 por supuesto, ¿eh? En realidad Te lo hablo iba. porque me cuadra un poco con el resto de índices, ¿no? Que al final esa mecha de hace 2 semanas fuera también un fin de etapa 4 y al final se reestructure Pero todo, etapa todo hacia arriba, 4, ¿no? etapa 4 me cuesta, ya, porque no le veo la estructura de máximos y mínimos relevantes, ¿no? Eh, Ya, yo te digo ah, que ahí en me la cuesta semana, o verlo. sea, la semana 12 teníamos ya, bueno, a ver, en la semana Sí, el 12 empezaría lo que sería etapa 3 confirmada con el máximo relevante ese decreciente, correcto, pero, ¿vale? pero ese no se ha perdido en ningún Y que, momento. y que, y que la semana 31 fuera el primer patrón de venta uno, ya, ¿no? Y que bueno, y Aquí. esta etapa 4 que se iniciaba ahí, pues luego no ha tenido continuidad y finaliza con un doble mínimo, ¿no? Pues pudiera ser, pudiera ser. Lo único que me chirría de eso es que
normalmente para que se active la etapa Y que 4 hubiera tenemos que perder. mínimos decrecientes ahí también, ¿no? Eso. Tenemos que perder este mínimo relevante, ¿no? Que es como bien decías, en la semana 12 el comienzo de una etapa 3. Vale, pero este mínimo relevante no se ha perdido en ningún momento. Es verdad que como es tan vertical, mm, puede ser una lectura posible, desde luego. Yo te digo por Desde el luego. patrón de venta uno que nos hace en la Aquí, semana 31, ¿no? aquí, Ya la zona justo lo que es la fase de transición C, Ujú. claramente queriendo iniciar etapa 4, ¿no? Que realmente Sí. no puede, ¿no? Porque no supera, no acaba perforando los mínimos, ¿no? Eso Pero es. bueno, Y de hecho nos deja la estructura esta, la ¿eh? estructura de doble mínimo, que bueno, es De un doble fin de. mínimo, que suele ser fin de etapa en 4, en este caso, si lo fuera. Tengo mis dudas, la verdad, entre etapa 3 y etapa 4 aquí, sinceramente. Si vamos al diario, pues también esto tuvo su etapa 4 y está con la misma estructura, lógicamente, de doble mínimo, que suele ser una de las 4 formas en las que finalizan esas Yo etapas, esas etapas me 4. inclino, ahora acabo de ver el mensual y me inclino más por Ah, esa opción, ¿eh? espera, vamos a ver el mensual, espera. A ver, bueno, aquí sigue siendo creciente, ¿no? Claro, porque así mantendríamos etapa 2 mensual, de otra Mantenemos forma etapa ya 2, sí. Sí, entraríamos sí. en etapa 3, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, porque en mensual, fijaos como los Las mínimos mechas por relevantes abajo ya. siguen siendo crecientes, como las mechas empiezan a aparecer por abajo. Recordad que ese es el cierre del mes anterior, con mechas por abajo. Y bueno, pues sí que parece que esto, para mantener, si quiere mantener la estructura de etapa 2 alcista, deberíamos haber visto el fin, de las inhalaciones en estas dos, que son los dos mínimos relevantes que marcábamos en los marcos temporales inferiores. Puede ser, sí, viendo el mensual, por eso es importante en los fines de mes ver también el marco temporal mensual, porque nos ayuda a encajar el alineamiento de los demás marcos temporales. Así que pudiera ser, la verdad, Julio. Sí, señor. Ahora mismo, en el corto plazo, bueno, pues lo que tenemos que es, a ver un momentito. En el corto plazo lo que tenemos es, bueno, pues un doble mínimo, fin de etapa 4 y ahora ya intentando asentarse para comenzar una etapa 1. De momento tenemos 3 cierres por encima de la media de 20, pero la media de 20 de momento es bajista. Bueno, vale. Lo más normal es que esto haga un fallo de patrón de venta 1, sería lo suyo, ¿no? Cuando fuera, no sé si ya, desde este, o si no, si hiciera una caída más, bueno, pues que no perdiera los mínimos anteriores y que esto se fuera para arriba. Sería más o menos el escenario que se puede ver. Vale, pues esta es la visión de bueno, un montón de índices, 5 índices que teníamos hoy por delante, bueno, una reflexión bastante profunda sobre ellos para hacernos una composición del lugar de cómo están los mercados, ¿no? A través de sus índices. Vamos a ver las distintas acciones, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 que nos habéis solicitado, a ver qué aspecto tiene. Empezamos por Talgo. Vale, bueno, ciclo de vida lo veis aquí perfectamente, ¿no? Ciclo de vida y ahora mismo está arrancando en marco temporal semanal una nueva exhalación, con la vela de la semana pasada que ha tenido una vela claramente, claramente alcista. Bueno, nada, etapa 2, superando, fijaros la exhalación, inhalación, a una inhalación que se ha quedado bastante lejos de la media de 20, bueno, el marco temporal semanal tampoco es tan importante y que ahora arranca de nuevo con fuerza y que parece que puede tener continuidad. ¿La media de 200 os puede actuar como resistencia? Bueno, en este caso tengo mis dudas. Si hubiera sido en esta subida, sin duda. Llegaría a esta zona y lo más normal es que ahí se detuviera el precio y se girara. Ahora mismo el arranque, pues es solo una vela. Desde que arranca, es esta la vela de arranque y ya está casi, casi en la media. Por lo tanto, no es el escenario que nosotros barajamos de que cuando hay una subida muy fuerte hacia ella, no es ese concepto, la media de 200 suele actuar como soporte. Así que no me extrañaría que aquí la media de 200 no tuviera tanta potencia, tanta fuerza como en casos anteriores. Dejarme ver. De todas formas, Juan, es Sí. un fallo de ruptura a continuación alcista. Lo lógico es que esta semana tengamos continuidad, ¿no? Si no, lejos de la media, habría que tener. ¿Cómo que ahí me perdí? ¿Cómo? Sí, que tenemos un patrón de ruptura de continuación alcista, lejos de Aquí, la media, aquí. sí. Vale, Entonces, vale. una vez que esta semana tengamos continuidad, ¿no? Y que se Ujú, acabe superando la zona de la media de ujú. 200, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, al final es un PC1 también, ¿no? Un Y patrón de bueno, un corte. PC1, pero al Pero, final es un pero, patrón de ruptura de continuación sí, alcista a un 16% de la media. pero muy lejos de la media, sí. Ujú.
Vale. Déjame ver el mensual, a ver cómo está. Bien, 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 vale, perfecto. Vamos a analizar el mensual. Teníamos una etapa 4, que, bueno, pues había arrancado, fijaros, hace esta inhalación, esta exhalación, fijaros cómo arranca. Arranca con una GVS, lo que llamamos una gran vela sólida, que elimina los máximos, elimina todo el cuerpo de la vela anterior, con una verticalidad importante. Y entonces, ¿qué pasa? Desde aquí ya sabemos que normalmente la siguiente exhalación va a dar fallo. Por cómo arranca, sabemos que va a dar fallo. Es decir, que este mínimo no va a perder el mínimo anterior, comenzando a intuir de que puede haber una etapa 1. Entonces, que puede haber finalizada la etapa 4. A partir de aquí arranca, fijaros, y bueno, pues aquí en esta vela, justo en esta vela, la de la semana, la de julio, la del mes de julio, es cuando finaliza la etapa 4 y comenzamos la etapa 1 porque ha eliminado el último máximo relevante de diciembre. Y en ello estamos. Estamos en una etapa 1, ya lleva 3 velas seguidas hacia arriba, todavía puede tener 4 y ya sabéis que hasta 5 sería lo máximo, ¿no? Que solemos trabajar, ¿no? Hasta 5 velas en un mismo sentido, a partir de ahí lo más normal es que haya ya una reversión. Así que, bueno, el marco temporal mensual también nos habla de cierta continuidad alcista, así que nos encaja con el análisis en semanal. Y en diario, vamos a ver en diario. Venga, pues en diario, ¿qué tenemos? En diario tenemos una etapa 2, una etapa 2 en la que lo que ha habido son una exhalación, una inhalación y luego unos retest, a la misma zona, ¿lo veis? Retest continuos en la misma zona. ¿Os acordáis de una que os decía, gran vela sólida bajista sin continuidad? Aquí la tenéis. Esta, la verdad, si la veo ese día, vamos a ponerla como si la viéramos en directo en ese día y dices, cuidado porque esto tiene toda la pinta de romper esta zona de soporte. Y si rompe esa zona de soporte, no es solo por la zona de soporte, sino porque nos rompería la estructura. Y ya nos pasaríamos de etapa 2, de que esto sería una etapa 2 de momento con suelo redondeado, a que si lo pierde, pasaríamos a etapa 3. Y después de una 3 normalmente viene una 4. Por lo tanto, este día siguiente fue importantísimo. Este que fue rojo aquí y se dio la vuelta. Importantísimo, día clave porque no me ha roto la zona de soporte, y ya digo, no tanto por el precio, sino porque me rompería la estructura de etapas. Y a partir de aquí, oye, pues elimina el cuerpo de la vela anterior, oye, fantástico, de la vela roja, sí, pues entrada. Es uno de los conceptos que aprendemos y desde ahí, bueno, pues hacia arriba, ¿no? De momento, continuidad de etapa 2, fijaros que el viernes nos hace un hueco profesional bajista negado, negado, eso significa que hay demanda, no es muy lejos de la media, un 4,83. Bueno, sinceramente, tiene pinta de continuidad alcista para tal. Julio, ¿cómo lo ves? Sí, Sin duda. igual que tú, ¿no? Si acaso, bueno, como ya lleva una, dos, tres, cuatro, cinco velas alcistas, bueno, quizás no le quede mucho Mucho más, de ¿no? esta Antes de que exhalación, inicie la inhalación. De acuerdo, muy de acuerdo. Venga, vamos a ver la siguiente. La siguiente es Unicaja. Vale, lo primero que veo es el tipo de gráfico. Fijaros qué ruido. ¿Lo veis? Esto es lo que llamamos, y cuando decimos ruido, son movimientos erráticos. Nosotros lo que nos interesa son movimientos más sólidos, en este caso bajistas, fijaros. Estos son movimientos sólidos. ¿Por qué? Porque hay como escalones, digamos, ¿no? Fijaros cómo los retrocesos no llegan al mínimo, al máximo anterior. Cae, otro retroceso, llegan hasta aquí. Esto es lo que llamamos una tendencia robusta que vemos en el curso avanzado. Está, Fijaros está en tal, está en talgo. Sí, 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 eso es, Ah, eso es para mostrar la tendencia vale, robusta. vale. Ahora vamos a ver Unicaja. Fijaros esta, cómo eliminan más del 100% de los impulsos. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Esto, esto es lo que llamamos una tendencia endeble y por lo tanto es poco fiable porque cada vez que veamos este tipo de tendencia, para los swing traders nos saltaría el stop cada 2 por 3. Bueno, Pues mira, estoy viendo ahí lo que hemos comentado en el FOSI. La ajá, etapa 4 es ahí. ¿Cómo finaliza? Es aquí, así, sin perder los esta, mínimos. sí, esta de Igual, aquí, nos hace sí, el patrón de venta uno ahí en la sí, sí, semana 17 en esta, y aquí. luego nos deja un triple mínimo ahí, que no llega a perder los mínimos, es lo Y que desde aquí pediríamos para para etapa arriba. 4 y ya tenemos etapa uno. Sí, sí, sí. Sí, sí, puede ser una réplica de lo que puede hacer el FTSE, es verdad. Desde aquí ha arrancado, ya tenemos una etapa 1 en este marco temporal, con una media de 20 alcista, y bueno, ahora puntualmente ha tenido este rechazo, y da la sensación de que puede haber más caída, ¿no? Déjame ver el mensual, a ver un momentito, para ver si esta caída tiene sentido dentro del marco temporal mensual y tiene sentido también, fijaros, cómo exhala.
¿Cómo nace la primera vela? Es enorme. ¿Qué quiere decir? Que el patrón de compra uno posterior va a dar fallo, es decir, el patrón de compra uno que nos da en 0,96, aquí la subida no va a superar este máximo anterior en primera instancia, correcto, que es lo que está haciendo. Ahora está inhalando y ha comenzado, pues parece que puede hacer una inhalación hacia la zona de 0,96 y desde aquí irse para arriba, para continuar la etapa 2 en este marco temporal mensual. Así que me encaja perfectamente los marcos temporales. En diario, a ver, bueno, a ver, de momento la media de 200 está actuando aquí, lo veis, el precio cada vez que llega a ella está actuando como soporte, de momento, así que, eh, así que de momento, continuidad alcista. Pero ¿qué pasa? Que no me gusta mucho el fin del fin de semana, o sea, los últimos días de la semana. Primero tenemos este arranque hacia la media de dos, hacia la media de 20, que ha tenido continuidad y que, bueno, pues tal parece que puede seguir teniendo continuidad por lo menos hacia la media de 200. Eso parece que va a ocurrir. A ver en horario, a ver cómo está. Vale, horario etapa 4 y además el viernes, fijaros cómo pierde la media de 200, inhala hacia ella y desde ahí, pues arranque para que pueda tener más continuidad bajista. Así que me da la sensación de que Unicaja, Julio, parece que va a comenzar la semana sufriendo, ¿no? Con precios más bajos, llegando a zonas de soporte, llegando a zonas de soporte, a esta zona de aquí, de la zona del euro. Yo creo que la vela del viernes puede ser determinante, ¿no? Si la pierde, Una, cierra, ¿no? si realmente se reestructura y consigue, como nos hizo el IBEX la semana pasada, ¿no? Consigue Ujú. abrir por encima, bueno, abrir o Sí. cerrar por encima de la zona de 1035, pues Ujú. tendríamos un patrón de compra uno finalmente, ¿no? Con las medias muy juntas, Ujú. llegar a cruzarse, bueno, y se reestructuraría nuevamente al alza, ¿no? Ujú. Eh, Luego, igualmente, por debajo de la zona del mínimo del viernes, pues lo lógico es que volvamos a probar la zona de soporte, ¿no? Sí, sí, eso parece, sí. Eso parece. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vamos a por la tercera, que es Almiral. Miral, ahí está. Almiral. Bueno, a ver, Almiral. Bueno, esta etapa 4 dio fin, se acabó y de hecho ya hemos pasado directamente a una etapa 2 alcista en este marco temporal semanal. ¿Por qué es directamente? Porque vemos como en una sola exhalación, vemos que aquí no hay ni máximos ni mínimos relevantes, en un solo movimiento ha superado dos máximos relevantes decrecientes, ¿vale? Por lo tanto, esto significa que estamos ya en una etapa 2 alcista en este marco temporal. Claro, después de tantas velas verdes, pues lo más normal es que haya algún tipo de inhalación. Por lo tanto, ahora me da la sensación de que debería descansar un poquito, irse hacia la zona como mínimo de soporte menor, como mínimo a la zona de 9,16, una cosa así, ¿no? Eso es lo que me dice el marco temporal horario. Perdón, semanal. Vamos a verlo mensual. A ver. Vale. En mensual, fijaros. eh, el arranque, como es de esta etapa 4 es con una gran vela sólida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora que puede empezar a venir el recorte, este recorte no debería perder estos mínimos anteriores, sino que el movimiento que debería hacer es algo así. Cuando pongo estas flechas no quiero decir que vaya a ir directamente hasta los 8,83, ¿eh? No, es simplemente el tipo de movimiento que esperamos, ¿vale? No la precisión del movimiento. Pero lo que espero es esto y que también en marco temporal mensual finalice esa etapa 4 a través de la superación de este máximo relevante del mes pasado, cuando eso ocurra por aquí arriba. O sea que me encaja en marco temporal mensual que ahora también haya un poco de inhalación. Y en diario, vamos a ver en diario, bueno, pues de momento seguimos con una etapa 2, seguimos con una etapa 2, pero fijaros cómo ya está haciendo una estructura de techo redondeado, ¿no? No es que vaya subiendo en picos, en Vs, que ya sabéis que hay Vs invertidas, que ya sabéis que son más fáciles de superar, sino que ahora ya, bueno, pues vemos cómo ya está haciendo esta estructura de, de techo redondeado. Claro, habría que buscar la zona de soporte, zona de soporte puede estar por esta zona de aquí, donde hay una acumulación de aperturas y cierres, y si llega a esa zona, pues estaríamos en una etapa 3, en este marco temporal, que nos encajaría perfectamente bueno, pues, con la inhalación que nos dicen posible, el mensual y el semanal. Así que me da la sensación, aunque de momento esto sigue siendo una etapa 2, sigue siendo una clara etapa 2, para alinearme con los demás marcos temporales,
debería perder un poco de gas, ¿no? E irse hacia la zona de 9,20 para incluso hacer luego una etapa 4 pequeña, para luego reestructurarse otra vez. Eso me encajaría perfectamente en este marco temporal, pero eso de momento es trading ficción porque esto es una etapa 2, claro, de momento. No hay tutía y de hecho parece que se está, eso, incluso reestructurando, ¿no? O sea, que pudiera incluso seguir subiendo un poquito más, ¿eh? Y esto simplemente convertirse en una vela roja ignorada. Así que de momento, hasta que no veamos que el diario no pierde esta zona de los 9,16, más o menos, etapa 2 alcista, y de hecho, bueno, pues parece que quiere incluso arrancar, ¿no? De hecho, vamos a ver el horario porque ahí debería haber un giro. Aquí lo tenemos, vemos etapa 4, ¿eh? Tenemos una etapa 4 como hace retest, como desde aquí arranca con fuerza. Arranca con fuerza, por lo tanto, estos movimientos suelen tener continuidad. El viernes, vela muy importante porque había perdido todo y se ha dado la vuelta. Esto puede arrancar un poquito para afuera. Así que antes de ese movimiento me da la sensación, a ver qué opinas tú, Julio, que antes de ese movimiento esperado de inhalación, me da la sensación de que todavía puede tener una subida previa. Sí, yo en líneas generales estoy de acuerdo con lo que comentas tú, ¿no? Yo creo que al final esto tiene que apoyarse en la zona de la media de 200, ¿no? La zona de los 870, que cuadraría un poco con todos los Ujú. marcos temporales, ¿no? Con Eso la es. inhalación y la inhalación en semanal, que no sería más que buscar lo que sería el acunamiento en esa zona. Ujú. En diario que Eso construyera es. una etapa 3 y luego una 4, Eso es. ¿vale? Pero si bien todavía parece que la etapa Que- 2 va a que tener algo más de continuidad, ¿no? A lo mejor sí, nos acaba finalizando con un doble máximo y luego nos hace la estructura que comentamos, ¿no? eso Aún es. parece que le queda un poquito más, pero a medio plazo lo normal es que busque el apoyo en la zona de los 870. Un poco Eso es. que cuadraría todo, ¿no? Cuadraría el fallo después de patrón de venta 1 mensual, el acumulamiento en Ujú. semanal y bueno, Eso es. y el apoyo a la media 200 en diario, ¿no? Eso es. Eso es. Reestructure nuevamente, ¿no? Que nos inclinemos, tanto Julio como yo, porque va a haber esa continuidad alcista, en el cortísimo plazo, a mí me lo dice el horario, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque tenemos una estructura de fin de doble mínimo, ¿eh? De doble mínimo, y además el arranque ha sido muy potente y la vela del viernes es delatadora, ¿no? De negación bajista, ¿eh? Negación bajista, pierde los dos mínimos anteriores y se da la vuelta. Por tanto, el poder pasa de los vendedores a los compradores, así que esto debería irse para arriba. Y además, si esto es fin de etapa 4, pues esto será etapa uno y luego una etapa 2, para mantener el ciclo. Entonces, por eso Ya, considero. por- por- Sí. yo por hilar un poquito más Ujú. fino. O sea, yo creo que en la etapa 2 le queda poco, pero aún le queda algo, ¿no? Sí. El Ujú. primer síntoma de que ya no tiene tanta fuerza, bueno, es la bottom tail que nos dejó el día 25 de agosto que no tuvo continuidad, ¿no? Esta. ¿Vale? Lo que pasa es bueno, que para tener fin de etapa 2 necesitamos algo más, ¿no? Una zona de doble máximo, que es lo que yo creo que estaría haciendo ahora, ¿no? Un segundo intento, bueno, y que seguramente le cueste superar la zona de los 960, ¿no? Y si ahí nos deja un doble máximo, pues ya realmente será un poco el Ahí inicio de la sería. estructura que esperamos, ¿no? Eso es. Perfecto. Un ejemplo claro de cómo se alinean los cuatro marcotemporales al mirar. Venga, tres últimas. Uy, se me escapó ahí una acá. A ver, vamos a ver. Bueno, de momento tiene una etapa 4, ¿eh? Una etapa 4 clara, que ha llegado a una zona de soporte. Le decíamos, estamos llegando a zona de soporte, ¿eh? Estamos llegando a zona de soporte, por lo tanto, no sería de extrañar que haya algún tipo de rebote a un 10% de la media. De hecho, ya la semana pasada, bueno, pues ha intentado ese soporte, ese arranque, perdón. Déjame ver mensual. Vale. Bueno, mensual, lo mismo. Mismo en el sentido de que estamos justo en zona de soporte, ¿no? Zona de donde deberían aparecer compradores. Sigue siendo, bueno, claro, el riesgo es que pierda esta zona, que entonces entramos en territorio hostil, digamos, ¿no? En territorio, vamos a ver un momentito, nada, mínimo histórico, así que bueno, ahí perderíamos un poco las referencias. Em, Está justo en zona de soporte en marco temporal mensual, en diario, en semanal lo mismo, en este soporte, y desde aquí, tras, bueno, alejarse mucho de la media, comienza la inhalación, ¿no? Que no ha comenzado con gran vela sólida, porque las grandes velas sólidas no tienen
mecha por arriba tan potente, pero bueno, elimina el 100% de la vela previa. Es una vela envolvente y normalmente una vela envolvente, una botón tela encubierta en zona de soporte significa arranque alcista. Si vemos el diario, aquí sí que se ve el arranque con fuerza, ¿eh? Con fuerza hacia arriba, incluso haciendo ya 3 cierres, 4 cierres por encima de la media de 20. Me cuesta aquí hablar de etapa 1, porque el máximo relevante anterior es este. Me cuesta, y aunque tenga 3 cierres, porque bueno, no le veo tampoco la estructura con tanta fuerza. Fijaros, estas mechas por arriba que nos indican bueno, que no puede tener continuidad alcista, al igual que nos lo indicaban estas mechas. Y bueno, que parece que puede tener todavía cierta continuidad bajista. Para hilar más fino, como dice Julio, vamos a bajar al horario, a ver qué está ocurriendo. Bueno, etapa 2 todo este tramo, ¿lo veis? Etapa 3, ¿lo veis aquí? En concreto, desde este día podríamos decir etapa 3 desde esta vela, fijaros qué objetividad, ¿eh? Desde la vela del 31 de agosto, etapa 3 y, y bueno, la media ya por debajo, y ahora está haciendo lo que parece un PV1, ¿no? Pierde la media de 200, inhala y desde ahí hacia abajo. Además, Julio, veo aquí un componente blast. Sí, componente plan, ¿no? Yo creo que eso acaba en la zona de los 384. Esto se va a ir aquí abajo, ¿eh? Sí. Zona de huecos, zona de... Me da la sensación de que vamos a ver, exactamente, de que vamos a ver eh, ir al precio aquí abajo. Así que cuidado con Soltec si estáis en el lado alcista porque puede tener problemas en los próximos días yéndose hacia la zona de 384. A ver si la semana que viene vemos su evolución. Vamos a ponerlo en diario, con la estructura habitual. Y dos últimas nos piden Urba. Hoy no estoy fino escribiendo. Urbax. A ver qué aspecto tiene. Bueno, esto tiene aspecto de fin de etapa 4, así a bote pronto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, tenía una etapa 4 maravillosa, ¿eh? Las vías del tren, cada vez que veáis las vías del tren, aquí llamamos en segmentos vías del tren. Bueno, pues al paralelismo entre la media de 20, la media de 40 y la media de 200. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ha arrancado, esta semana pasada ha arrancado con mucha fuerza. Esto es lo que llamamos una gran vela sólida. Tiene demasiada mecha para mi gusto, pero fijaros que ha eliminado las dos últimas velas de las anteriores. Por lo tanto, cuando esto termine de subir, que puede ser en esta zona, no tengo ni idea, pero puede ser por ahí, vamos a suponerlo, lo más normal es que haga este movimiento, que vuelva otra vez hacia abajo, pero que no pierda el mínimo anterior. ¿Ok? Y desde aquí, efectivamente, que ya se vaya para ahí comenzando la etapa 1. Ese es el escenario que considero en semanal. Si vamos al mensual, esto tiene que estar muy bajista también. Efectivamente, aquí está muy bajista. Y ahora mismo, bueno, pues vemos como el mes pasado, a ver un momentito, el mes pasado, ahí cerró, ¿ok? Cerró aquí pareciendo ya con una mecha por abajo. Una mecha por abajo en zona de soporte, ¿lo veis? Llega a zona de soporte y desde aquí empieza a haber algún tipo de señal. Veamos como las mechas antes son muy pequeñitas, ¿no? Aquí ya empieza a comerse pues, el 30%, 40% de la vela previa. Así que como está muy lejos de la media, tras un montón de velas rojas, lo más normal es que haya inhalación. Inhalación que parece ser que este mes de septiembre, que se está habilitada aquí, está comenzando. Eh, lo que nos apoya cierta subida. Y en diario, bueno, pues en diario el arranque ha sido claro, la etapa 4 era clarísima y vemos cómo ha arrancado con muchísima fuerza. ¿Continuamos en etapa 4? Estamos ahí en el límite, ¿no? En términos de definición, de teoría, sí, la respuesta es sí. Máximos relevantes siguen siendo decrecientes. Mínimos relevantes siguen siendo decrecientes. Cierres por encima de la media de 20, tan solo uno. ¿Qué pasa? Que cuando ese uno es tan claro, sabes que, bueno, salvo catástrofe, es rara, va a tener uno, dos, tres y muchos más cierres por encima de esta media de 20 que, fijaros cómo ha parado en seco la caída y como ya nada se va a poner alcista. Por lo tanto, aunque en términos teóricos es etapa 4, en estos casos donde hay una subida tan potente, en realidad ya lo empezamos a considerar como una etapa 1. Y además si eso nos encaja en la estructura de los matriuscas, ¿no? De los anteriores máximos relevantes, en el análisis de los anteriores máximos relevantes, pues, pues nos apoyamos y damos veracidad a que esto podría ser ya una etapa 1, aunque no sería como llamarlo, una etapa 1 académica. ¿Vale? Julio, ¿cómo lo ves? Similar. Pues sí, lo veo igual que tú, ¿no? En semanal ha llegado a zona de soporte mayor, bueno, y nos deja una envolvente alcista, ¿no? Que no es más que el inicio, el arranque de la inhalación, ¿no? Hacia la media de 20, ¿no? Entonces, Soporte bueno, mayor.
soporte mayor que comenta Julio. Ujú. Y bueno, lo normal es que la próxima semana tengamos más continuidad, como mínimo hasta la zona de los 0,50, ¿no? Donde está la zona de resistencia menor y donde se encontrará con la media de 20, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, Sí, igualmente, ¿no? Lo lógico sería que el siguiente patrón de venta uno nos diera nos diera fallo, ¿no? fallo. Pues, tal Eso como ha es. arrancado. Bueno, y que parece que a medio plazo se empieza a cambiar un poco la estructura, ¿no? Pero bueno, aún le queda. Sí, Aún le podríamos decir queda. el titular de Urbas, quizás que parece ser que ha acabado lo peor, entendiendo peor por el lado bajista. Si entendemos lo peor por el lado bajista, parece ser que ha acabado lo peor para Urbax. Venga, vamos a cerrar este resumen semanal de trading número 145 con la primera acción que compré en mi vida, en 1998 creo que era. País. Por eso le tengo mucho cariño ya a esta acción. No es que ahora la siga mucho, pero bueno, siempre me gusta hablar de ella. Mira el ciclo de vida de FAES, es perfecto, lo veis como se lee perfectamente el ciclo de vida. Ahora mismo, bueno, pues tenemos una etapa 4 todo este tramo, ¿lo veis? Teníamos esa etapa 4 y ahora ya esa etapa 4 ha desaparecido, ¿no? Ya tenemos mínimos relevantes crecientes y tenemos, bueno, una etapa, podríamos decir una etapa 1 amplia, digamos, ¿no? En este marco temporal, situándonos a otra vez doble mínimo aquí, digamos, bueno, la etapa, sí, podríamos decir 1 sí, en este marco temporal. En marco temporal diario, a ver, bueno, sí, en marco temporal diario. Bueno, la verdad que no me gusta mucho lo que estoy viendo en el precio porque veo mucho movimiento errático, ¿no? Muchos huecos. Fijaros, cierra aquí, abre aquí abajo, ahora abre aquí, cierra aquí arriba, vuelve a abrir aquí abajo, ahora abre aquí arriba, o sea, cierra aquí arriba, llega aquí arriba, media de 200 y desde ahí se nos cae. Bueno, la verdad es que no me gusta mucho porque tampoco el volumen es que sea muy elevado, y entonces hace que los movimientos sean más erráticos, ¿no? La verdad que no la veo muy interesante. Porque ni tanto no le veo mucha oportunidad ni en el alcista ni en el bajista. ¿eh? Eh, la verdad que no. Ah, No yo sé, no. solamente una vez que se posicione por encima de la media de 200 en diario, Podría ser algo. empezaría a ¿eh? verla algo interesante. Sí, pero estaba intentando a ver si otros marcos temporales nos ayudan. Porque en estos, desde luego, como no supere la media, los 330 no le veo nada. Este es el mensual. Bueno, fijaros las medias, cortando hacia arriba y hacia abajo. No nos gustan. Nos gustan las vías del tren. No es un valor que en esta situación, en la situación actual, me parezca interesante. Como no nos indica si es para comprar o para salir, pues bueno, analizamos una situación general. Bueno, tampoco mensual nos dice gran cosa. Y a ver el horario, por curiosidad. Bueno, aquí ya se ve cómo tiene poco movimiento, es poco líquido, por eso es todo ese tipo de velas. Y en mensual, perdón, en horario, pues bueno, pudiera tener ahora cierta subida, porque este hueco bajista ha sido negado y desde ahí una consolidación bullish y desde aquí arrancando el viernes puede tener cierta subida ahora en el cortísimo plazo, ¿eh? Pero de verdad, no me nos parece, o por lo menos a mí, no me parece una acción que a día de hoy esté interesante. Como decía Julio, me parecería empezar a ser algo interesante si vemos que queremos un cierre por encima de estos niveles. ¿Ok? En ese caso, pues bueno, tiene cierto movimiento fluido hacia aquí arriba, hacia los 334. Bueno, podría ser, pero tampoco una maravilla, ¿eh? Así que FAES es de las bueno, que ahora mismo no nos aporta una situación por lo menos de las que nosotros buscamos en los gráficos. Bueno, Julio, pues nada, le hemos, Bueno, hemos dado a todos un repaso a los índices que teníamos y a las 6 acciones que nos han solicitado. Nada, decirles, solo nos queda eso. Recordaos que si os ha gustado, os ha aportado valor a uno de nuestros comentarios, de nuestros análisis, que le deis a me gusta, que os suscribáis, porque eso nos ayuda a difundir el proyecto. Y si queréis probar la plataforma y ver cómo trabajamos por dentro, cómo vemos los valores, cómo los analizamos, cómo los comentamos en el día a día a través del canal de la versión premium de Signal, en la que estamos continuamente hablando y viendo los valores en tiempo real, bueno, pues ya sabéis que os podéis suscribir y estar 15 días de prueba gratuita para brujulear, como decía nuestro amigo Santi. Y nada, que tengáis una buena semana de trading, Julio. También para ti. no, venga, hasta Venga, luego. hablamos. Chao. Chao.